Llegamos al tiempo de la predicación y me gustaría comenzar mencionando algo que, bueno, ya es de conocimiento público. Hay una guerra en Medio Oriente, ¿no? Israel contra Gaza, Gaza contra Israel. Es una situación que sorprendió al mundo de un momento a otro. Una noche tranquilidad, al día siguiente ya había toda una guerra declarada, países involucrados, todo un conflicto, ¿verdad? A nosotros nos sorprende porque estamos en un tiempo de relativa paz, pero en los tiempos del Antiguo Testamento era muy común que Israel tuviera guerra, era muy común. De hecho, es que se dice, cuando el rey David pecó contra Betsabé en esta parte, que él no salió en el tiempo en el que los reyes salen a la guerra. Era como una cosa de calendario. Había un tiempo oportuno, probablemente por el clima, en el cual los reyes salían y se veían la cara y se enfrentaban el uno al otro o arreglaban sus diferencias, pero era casi de calendario. Y una cosa que sucedía en batallas, especialmente batallas fuertes, importantes, es que una vez que uno de los bandos ganaba, enviaba el general, enviaba un mensajero. Y ese mensajero corría a toda velocidad. Llegaba a la ciudad y muchas veces los que vigilaban, los atalayas, observaban. Y en algunos casos ya hasta sabían por la manera en cómo caminaba si traía buenas noticias o malas noticias. Pero llegaba el mensajero y si traía buenas noticias, la ciudad entraba en gran gozo y regocijo. Y a él se le daba un premio muy especial por anunciar esa victoria. No puedo imaginar cuánto gozo y cuánta expectativa creaba ver a ese hombre entrando y el rey probablemente allí a la entrada de la puerta de la ciudad amurallada viendo al hombre y esperando, ¿ganó el general o no ganó? ¿Vencimos o no vencimos? Porque de eso dependía el futuro de toda la ciudad. Por eso en Isaías se nos habla de cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia la paz. Y muy específicamente de aquel que anuncia, tu Dios reina. Y cuando estamos en este pasaje en 1 Corintios 15, precisamente por la gracia de Dios se me da esta oportunidad de anunciar que nuestro Rey ha vencido. Y venir delante de ustedes por la gracia de Dios y con este gran honor y decirles, nuestro Rey ha vencido. Podemos gozarnos, podemos alegrarnos, tenemos esperanza, tenemos motivos para tener gozo y dicha porque nuestro Rey ha vencido. Así que si tiene usted su Biblia, por favor acompáñeme a 1 Corintios capítulo 15. La semana pasada nos quedamos a la mitad de nuestro pasaje que abarcaba desde el versículo 20 hasta el versículo 28. Y vamos a leer la sección completa, aunque voy a explicar del versículo 24 al 28, que fue donde nos quedamos en la predicación pasada. Cuando usted tenga el pasaje, 1 Corintios 15, versículos 20 al 28, le pido por favor me acompañe poniéndose de pie. Y mientras doy lectura, por favor, si me sigue con su vista en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15, 20 al 28. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida.
luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Oremos, hermanos. Padre Celestial, damos honor, alabanza y gloria a nuestro Señor Jesucristo, al gran vencedor que derrotó el pecado, la muerte, y que todos sus enemigos están siendo sujetados debajo de sus pies. Él es el victorioso. Qué honor, Señor, se me concede de venir a dar este mensaje. Y como dijo nuevamente el apóstol Pablo, para esto, ¿quién es suficiente? ¿Quién es capaz de poder anunciar debidamente la victoria, la más grande de todas, y del gran Rey más grandioso y glorioso? ¿Quién es suficiente? Pero ayúdame con su Espíritu, Señor, para que yo pueda hablar palabras de verdad con claridad, Señor, y que usted obre en nuestros corazones, para que en nosotros también se abrigue la esperanza y gozo de esta victoria de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Pueden tomar su lugar? Muchas gracias. La resurrección es el tema del capítulo 15, como se ha indicado en las predicaciones previas. Muy amable, hermano, gracias. Y el tema de la resurrección sale a relucir debido a que ciertas personas estaban enseñando que no existía la resurrección de los muertos. El hecho de que Pablo abordara este tema de manera extensa y forma profunda en el capítulo 15 nos deja ver que el problema no se había atacado, o por lo menos no se le había dado la debida importancia dentro de la iglesia. Y el problema con la falsa enseñanza es como la levadura. Usted pone poquita levadura en la masa, la deja un rato y al rato esponja, ¿verdad? Pablo tenía que atacar ese problema, porque para Pablo no era una cosa pequeña decir que no había resurrección. Para Pablo era una cosa muy importante. Escribiendo acerca de dos hombres, Himeneo y Fileto, en 2 Timoteo 2:18, él dijo de estos hombres: se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Es una acusación delicada, hermanos. Estas personas que dijeron, ya se efectuó la resurrección, Pablo está diciendo, hey, ustedes están trastornando la fe. Ustedes están desviados de la verdad. Y desde entonces y hasta la fecha, la iglesia cristiana ha tenido que enfrentar muchos ataques a los cimientos propios de nuestra fe. ¿Cuáles son esos cimientos? Bueno, es lo que Dios le ha dado a la iglesia, el mensaje del Evangelio, los 4 puntos que ya hemos visto. ¿Cuáles son? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que se apareció a más de 500 testigos. Ese es el mensaje que Dios nos ha dado, y como lo hemos hablado, es el mensaje a través del cual Dios puede traer vida eterna a aquel que lo recibe, lo cree y acepta las implicaciones de ese mensaje. Pero la iglesia cristiana ha tenido que enfrentar una y otra vez los ataques dirigidos a alguno de estos 4 puntos. La importancia de estos 4 puntos, hermanos, trasciende la experiencia religiosa de cada persona. Y con esto quiero decir, hermanos, y lo quiero subrayar, la muerte,
la resurrección de Cristo tiene que ver más allá de nuestra paz, nuestro gozo y nuestra transformación. Es mucho más allá que un mensaje individual de cada uno de nosotros. Estos 4 puntos tienen que ver con el mundo entero, hermanos. Tienen que ver con la historia de la humanidad. Y lamentablemente, en muchos casos, la fe cristiana ha sido confinada a la experiencia personal. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas personas están buscando mitigar, dar cuidados paliativos a los problemas que se viven en la vida diaria. Y se busca entonces en el cristianismo eso, mitigar esos pequeños problemas. Que me ayuden, voy a la iglesia, voy a estar en el cristianismo, voy a empezar a leer la Biblia y Dios porque pues mi matrimonio anda mal, porque tengo problemas con las finanzas, porque yo quisiera sentir paz interior, quisiera tener gozo. Y no digo que no podamos encontrar consejo, guía y estas cosas en la palabra de Dios, que es sabio, perfecto y nos dice, pero reducir a eso el cristianismo, reducirlo a nuestro bienestar solamente, eso es algo muy peligroso, hermanos. Esa es una visión muy pobre y reducida de ser cristiano. Si usted observa la vida de los discípulos en los evangelios, cómo ellos siguieron al Señor, ¿qué los motivó a seguir al Señor? ¿Qué fue aquello que les impulsó? Que alguien llegó y le dijo al otro, hemos hallado al Mesías. ¿Y quién era el Mesías? Era aquel que esperaban los judíos, que iba a ser el ungido, que venía a ser rey y reinar sobre Israel, y las naciones iban a traer los tesoros de la tierra para este Mesías y para el reino. Así que ellos tenían intereses mucho más elevados que encontrar paz interior y gozo. Ellos estaban pensando en aspiraciones políticas, ser altos funcionarios, y por eso estaban siguiendo al Señor. Y si usted mira al Señor, pues Él nunca les regaña, nunca les dice, deja eso a un lado, no, yo vengo a darte paz interior. No, el Señor al contrario los alentó, ¿no? ¿Quieres ser el mayor? ¿Quieres ser el más importante? ¿Quieres tener el mejor puesto? Empieza siendo el último, el que sirve, el más humilde. No les quitó la ambición, la dirigió. Y los llevó entonces una y otra vez a alentarles este pensamiento tan fuerte que tenían acerca del reino de Dios. Muchas veces el Señor les habló del reino. Y tal fue el caso que los discípulos, cuando vieron que el Señor ya se iba, nos dice en Hechos 1:6, entonces los que estaban reunidos le preguntaban, diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? O sea, todavía hasta el final de la vida de nuestro Señor en la tierra, ellos estaban pensando, ¿y cuándo viene el reino? ¿Cuándo lo vamos a ver? ¿Cuándo te vamos a ver en un trono aquí en Israel? Ya el Señor les contesta, a ustedes no les toca saber los tiempos ni las sazones, y pero el hecho es que ellos pensaban mucho en el reino de Dios. ¿Y qué diferencia, hermanos, hay con nuestro tiempo? Al notar que muchos que se llaman cristianos en la actualidad no piensan o piensan muy poco en el reino de Dios. El reino de Dios ha sido desplazado por un enfoque en las preocupaciones de la vida cotidiana. La familia, las finanzas, la salud, el amor. Y aquellos que buscan endulzar el oído de sus congregaciones buscan satisfacer el deseo del consumidor. Al cliente lo que pida, ¿verdad? Y si el cliente quiere escuchar eso, pues entonces todos los sermones, todos los estudios van en relación a las cosas de la vida cotidiana. Y de esta manera las iglesias dejan de ser proclamadoras de la verdad y se convierten en redes de apoyo social. Así se siente, como un grupo. Ya dicen en la iglesia, pero suena como en el fondo como voy a mi grupo. Hay que tener cuidado. Y por favor, no me malentienda, hermanos.
No estoy diciendo que el reino de Dios no tenga que ver con nuestra familia, con nuestras finanzas, el reino de Dios tiene mucho que ver con eso, mucho que ver. Pero el asunto que yo estoy denunciando es que no se puede poner al hombre en el centro y que Dios gire alrededor del hombre. Esa no es la visión correcta. Dios tiene que estar en el centro y el hombre gira alrededor de él. Y hay una diferencia abismal entre una manera de ver y otra, las Escrituras, y enseñar las Escrituras y exhortarnos en las Escrituras con esto. Una manera de comenzar a corregir este problema es teniendo un entendimiento bíblico del reino de Dios. Entender el reino de Dios nos ayudará a interpretar de manera distinta las cosas. Leía un escritor, Eugene Peterson, y en su libro El Camino de Jesús, él escribió esto: si Cristo es Rey, todo, literalmente toda cosa y todos tienen que volver a ser imaginados, reconfigurados, reorientados a una forma de vida que consiste en seguir con Jesús, en seguir con obediencia a Jesús. Fin de la cita. Estoy de acuerdo con él, hermanos. Entender que la Biblia habla de un reino de Dios nos ayuda a entender toda la historia en una manera diferente. Entender esa parte del reino de Dios. Y permítame darle una breve explicación antes de que podamos entrar directamente en nuestro texto, porque si no tenemos este fondo, no vamos a poder entender lo que dice nuestro texto. Entonces, permítame darle un poquito de fondo de esta pintura tan especial que nos pinta 1 Corintios 15. El reino de Dios es el tema de fondo de todas las Escrituras. No es que a Cristo se le ocurrió en el último momento, pero es el tema de fondo en todas las Escrituras. Génesis capítulo 1 es nuestro Dios creando un lugar, un entorno, y Él soberanamente reinando. Pone al hombre y le dice al hombre y a la mujer: deben sojuzgar la tierra, deben gobernarla, deben de ejercer dominio sobre todo esto que les he dado. Ya desde ahí empieza a aparecer un lenguaje de reino. Y desde ahí hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, o sea, de pasta a pasta en su Biblia, sigue el tema del reino de Dios. ¿Cómo concluye Apocalipsis 22? Con el reino de Dios, un lugar donde Dios reina, donde no habrá tristeza, llanto, dolor, un lugar donde Él está en perfecto orden de todas las cosas. De acuerdo con la Escritura, la historia de la humanidad inicia en un reino perfecto, donde Dios y el hombre participan en el orden creado. Más adelante, instigados por un enemigo de Dios, el hombre y la mujer se rebelan y crean una fractura en esta dinámica. Ya las cosas no andan bien entre Dios y el hombre. Y lo que sigue de ahí, pues, son las intervenciones de Dios, preparando el escenario para el reino de Dios sobre la tierra nuevamente. Dios empieza a intervenir con un Abraham, diciendo: voy a hacer un pueblo de ti. Empieza a intervenir con un Moisés, dándole más forma, con un rey David, y así todas estas cosas van preparando el escenario para el reino de Dios. Si usted tiene su Biblia, sabe que su Biblia está dividida en dos: Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento prepara el escenario, el Nuevo Testamento nos habla de su cumplimiento. Cómo se empieza a cumplir el reino de Dios por medio del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el reino de Dios tiene dos fases. La fase cuando el reino se establece, y la fase cuando se cumple finalmente. ¿Dónde estamos nosotros? Aquí, en esta fase. El reino de Dios está entre vosotros, dijo el Señor Jesucristo. Pero miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta que hay cosas que están todavía por ahí sueltas, y que todavía hace falta que el reino de Dios alcance más y más lugares. Entonces llegará el día
y de eso se trata nuestro texto. Llegará el día cuando Dios, a través de su Hijo, va a atar todas esas cosas, las va a sujetar a sus pies, Él va a tener dominio sobre todo, y entonces va a establecer su reino en cada rincón del mundo. De eso trata nuestro texto. Y por eso quiero hablarles en esta mañana el triunfo final de Cristo. El triunfo final de Cristo. Mire el versículo 24, por favor. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. El fin, o dicho de otra manera, el desenlace de la historia como la venimos conociendo, termina con nuestro Señor Jesucristo conquistándolo todo, hermanos, y entregando su conquista, su dominio al Dios y Padre, nos dice en este versículo. Y digo que lo conquista porque la palabra suprimir que aparece en el versículo tiene el significado de abolir, agotar, inactivar. En este caso, lo que se suprime, lo que se invalida, lo que se domina o lo que se inactiva, es todo dominio, autoridad y potencia. Pablo usa estas tres palabras en otras partes, Efesios 1:21, Colosenses 1:16 y otros pasajes, y cuando las usa Pablo es para referirse a demonios, y ya les compartía yo la semana pasada que los demonios no son unos diablillos con cuernitos, ¿no?, que andan por ahí, pero la creencia antigua es que los demonios habían tomado control de las ciudades importantes del mundo antiguo y la gente los adoraba. Ustedes ya saben de estas imágenes a Baal, estas estatuas a los diferentes dioses de Babilonia y todo. Eran demonios que energizaban a los reyes, a los sacerdotes, y todos ellos estaban allí y las personas los adoraban porque decían, estos son nuestros creadores, estos son los que nos proveen el alimento, la ayuda, y los adoraban. Pero estaban engañando a las naciones. Previamente he dicho, hermanos, que la rebelión del hombre creó una fractura con Dios, ¿no es cierto? Se rebela el hombre y el reino de Dios tiene una fractura. Pero la Escritura nos enseña que hubo otra rebelión en los cielos. Lucifer, uno de los querubines de Dios, se enalteció queriendo usurpar el lugar de Dios. Nos dice Isaías 14, Ezequiel 27. Más adelante, otros seres celestiales también se rebelaron contra Dios. Judas, versículo 6, nos dice que no guardaron su morada. Y hay especulaciones e interpretaciones que hablan acerca de estos demonios, estos seres celestiales que, no se conservaron puros delante de Dios, se rebelaron también contra Él. Y estos seres que se rebelaron contra Dios son los que alteran el orden, son los que explotan los impulsos naturales del hombre. Ustedes escuchan las noticias, algún gobernante haciendo abuso de poder, haciendo un uso indebido del poder militar. Usted escucha en las noticias acerca de personas que roban miles de millones de pesos, de dólares, y están allí en puestos de poder. Usted escucha de guerras, usted escucha de drogas, narcotráfico, usted escucha de trata de personas, usted escucha de personas que están censurando la verdad e impidiendo que las personas puedan hablar acerca del nombre de Dios. Y todo ello, ¿de dónde proviene? ¿De dónde surge todo eso? La Escritura nos dice, hay una batalla espiritual. Y estos demonios son los que energizan esos impulsos. Son ellos los que están detrás
motivando a que las cosas puedan suceder, ¿no? Tal vez a usted le tocó ver cuando estaba en la primaria o en la secundaria, ¿no? Pero dos niños que tenían pleito y de repente llegan los amigos y los empiezan a cucar. Y entre los gritos y los gritos, estos dos niños que sí se sentían un poco de enojo, de pronto pues sienten todo el enojo del mundo. Allí había enojo, pero con los gritos, con la emoción, con todo, se terminan hasta dando de golpes. ¿Qué sucedió? Fueron energizados por este tipo de comportamiento. Y así sucede ciertamente, hermanos. Los demonios no están moviendo nuestras manos para escribir, pero están energizando nuestras pasiones más viles en nosotros. Y distintas etapas en la historia, hermanos, nos dejan ver que aunque estos demonios han tenido sus momentos de éxito, siempre también tuvieron un final de fracaso. Usted puede ver en la historia cuando Faraón quiso destruir al pueblo hebreo. ¿Qué sucede? Termina en fracaso. Tuvo su momento, termina en fracaso. Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue y atacó a Israel, Judá más específicamente, quiso destruir, tuvo su momento, final, fracaso. Cuando los líderes de Israel y Poncio Pilato se confabularon para ir en contra de Jesús, tuvieron su momento, sí, lo vieron crucificado, pero también tuvieron su fracaso. El Señor resucitó. Cuando Roma destruyó Jerusalén en el 135 después de Cristo, y desde ahí hasta creo que 1947, Israel no era parte de Jerusalén, o sea, no estaba allí. Destruyeron, tuvieron su momento, sí, pero fracasaron. Cuando la Iglesia Católica Romana quiso matar a todos los cristianos en el tiempo de la Reforma, y fue tal así que muchos, hicieron cosas terribles. En México, el movimiento de los cristeros se fue contra el Estado y se fue contra los cristianos y los mataron terriblemente. En lugares como Guanajuato y todo esto, una cosa terrible. Uno visita los museos y sale frío de allí. Y bueno, ¿qué sucede? Tuvieron su momento, pero finalmente hubo un fracaso. Y así podemos mencionar uno y otro y otro. La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, personas que se levantan y los historiadores dicen, ¿qué sucede? Esta gente tan poderosa, de repente llega un momento donde todo se viene hacia abajo. ¿Por qué? Porque al final del día, ni la maldad que usted particularmente pueda hacer, ni la maldad que un imperio tan grande pueda hacer, puede sostenerse delante de Dios y de su plan perfecto. Por muy humilde que sea el plan perfecto de Dios, si es de Dios, no va a poder prevalecer algo en contra de ello. Y esto es importante, hermanos, porque así seguirá la historia hasta que llegue a su madurez y entonces Cristo acabe por completo con esta actividad. Dice versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Los enemigos de Cristo están siendo vencidos repetidas ocasiones. No hay plan de Satanás que prevalezca para siempre, ni plan de Dios que se frustre por completo. Disculpen. Dios, hermanos, tiene un historial invicto. Un historial invicto. Él siempre ha estado en victoria. ¿A cuántos varones les gusta el box? Bueno, así con pena, ¿verdad? Soy un pecador. Me gusta el box. Pero usted no ve las primeras peleas. Usted ve la pelea estelar, aquel boxeador que lleva sus 34, 35 victorias, 25 de ellas por la vía del knockout y no tiene ninguna derrota o tiene una por ahí. Esa es la pelea estelar, esa es la que usted quiere ver. Y esto nos lleva a contestar la pregunta que muchas veces se hace y que me ha hecho mi hijo. ¿Por qué Dios no vence a Satanás de una vez por todas? ¿Por qué no lo hizo desde la primera rebelión?
¿Por qué desde allá en los cielos Dios no le dio el golpe fulminante? Y la respuesta simple y no tan simple es que si Dios lo hubiese hecho, hermanos, ¿cómo hubiésemos podido conocer la profundidad de la maldad del hombre y al mismo tiempo la sabiduría, el poder y el amor de Dios? No hubiéramos conocido estas habilidades, estos atributos, esta parte del carácter de Dios, si no fuera por el hecho de que Él lo ha vencido y ha pisado la cabeza de la serpiente una y otra vez a lo largo de la historia. Los enemigos de Dios están siendo sometidos a los pies de Cristo para que nosotros podamos entonar delante de su presencia que sus obras son grandes y maravillosas. Cuando lleguemos al cielo, hermanos, no se nos van a acabar el repertorio de las alabanzas, porque vamos a tener un repertorio tan grande de testimonios, escuchando a este hermano en China, escuchando a ese otro hermano en Japón, a ese otro en Rusia, y viendo cómo Dios fue victorioso una y otra vez. Y vamos a cantar, como dice Apocalipsis 15, del 3 al 4, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Se me hace que ya me está empezando a cambiar la voz, hermanos. Dice versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer, el último. Llegará el día, hermanos, el día final, cuando la muerte será solamente un recuerdo para nosotros. Ya no veremos más muerte. ¿Te acuerdas hace 3 milenios atrás, cuando... Sí, me acuerdo. Cuando la gente moría, será solamente un recuerdo. Al final del libro de Apocalipsis, en una forma muy gráfica, nos dice en el capítulo 20, 14, y la muerte y el Hades, como si fueran personas, fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. En la política, nosotros observamos que los buenos candidatos se posicionan por buenas propuestas, ¿no? De repente existe alguna necesidad y el candidato dice: yo voy a arreglar el problema del drenaje, yo voy a arreglar el problema del agua, y lo expone en una manera clara, creíble, fiable, y las personas dicen: yo quiero eso, yo quiero ese candidato, yo acepto eso. Y ellos se enfocan en las necesidades primarias, en que haya luz, en que haya agua, en que haya seguridad, en que haya atención médica adecuada para las personas. Y si pueden brindar eso, bueno, pueden ganar el reconocimiento, el respeto, el aprecio de las personas y el voto a favor. Pero si alguien nos dijera: yo vengo a solucionar el problema de la muerte, diríamos: hombre, estás loco. No está en sus posibilidades hacerlo. En cambio, este rey que viene, no es un rey normal. No es un rey, no es un gobernante como cualquier otro. Él no viene a restaurar las calles, aunque hará calles de oro. Él no viene a restaurar la salud, nada más, aunque lo hará. Él no viene a dar solamente belleza, pero un cuerpo perfecto. Pero más importante, este rey va a vencer a la muerte. A la muerte. Y lo que observamos en nuestro Señor es que Él va a la raíz de todo el problema, la muerte. El pecado entró y con el pecado la muerte, y ahora el Señor le va a dar revés y va a quitar la muerte y por supuesto el pecado con todas sus consecuencias. Versículos 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas.
Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Con estas palabras, Pablo termina donde comenzó el versículo 24. El Hijo, el Señor, habiendo reinado, conquistado, entrega el reino al Padre. Estas palabras nos dan muestra, hermanos, de que nuestra salvación no es un plan improvisado de Dios. Nuestra salvación es algo que Dios ya planeó. Las Escrituras nos enseñan que el Padre planeó la salvación y el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, fue con el Padre y dijo: yo ejecuto ese plan, yo lo llevo a cabo. Y es así como nuestro Señor Jesucristo desciende, se encarna, viene a nosotros, muere en esa cruz para pagar por nuestro pecado, resucita y va llevando a cabo todo ese orden para que al final nuestro Señor logre sujetar todas las cosas, poner todas las cosas en orden, y una vez que todo esté en orden, decirle al Padre: Padre, aquí está, he terminado la obra que me diste que hiciera. Es lo que nos dice el versículo, hermanos. Al final el Hijo se sujetará y la idea es que Él va a entregar todo al Padre, el Padre lo va a recibir. Y esto no hace menos al Hijo, porque aquí no se trata una cuestión de si es más Dios uno que otro, si Jesús es Dios con D minúscula y el Padre es Dios con D mayúscula. No se trata de eso. Se trata simplemente de roles, donde el Hijo decide someterse humildemente al plan del Padre, sin dejar de ser Dios, sujetarse a Él y entregarle a Él el plan completamente terminado. Ese plan concluirá, hermanos, con el Hijo entregando el reino al Padre, para que, como dice el final, Dios sea todo en todos. Esa es una expresión que significa que llegará el momento en que habrá armonía completa entre lo que Dios quiere y lo que suceda en todas las esferas de la vida. Vamos a concluir aquí, hermanos. Si nos detenemos a pensar nuestro entorno, no es difícil darnos cuenta, hermanos, que hay muchas adversidades con las que tenemos que vivir, ¿no es cierto? Tenemos que vivir con adversidades naturales, un huracán, un terremoto, una erupción volcánica. Tenemos que vivir con adversidades en nuestro cuerpo, enfermedades, deterioro, discapacidad. Tenemos que vivir con adversidades en la sociedad, robo, inmoralidad, malicia, engaño. Tenemos que vivir con adversidades en nuestras relaciones, infidelidad, chisme, calumnia, orgullo. Tenemos que vivir con adversidades en nuestra mente, pensamientos deprimentes, inseguridades, demencia. Y usted sígale la lista si quiere. Tantas adversidades con las que tenemos que vivir. En verdad, hermanos, estamos en un tiempo hostil. Y usted puede irse al mejor paraíso de México o del mundo, a Suiza si quiere. Y allá le van a alcanzar las adversidades. Allá van a llegar por usted. Va a llegar la enfermedad, va a llegar algún problema. Le van a alcanzar donde sea que usted se encuentre. Usted y yo no podemos poner toda nuestra vista y atención en esto que está aquí y ahora. Porque este tiempo aquí es una fracción con lo que viene después. Su vista y la mía tiene que estar en lo eterno, en aquel que ha vencido, en el Señor Jesucristo. Y saber que aun cuando pasemos adversidades, usted y yo tenemos esperanza. Usted y yo tenemos confianza y seguridad, porque aquel que ya venció la muerte ha prometido regresar por los suyos. Que estas palabras, hermanos, nos den aliento, pero sobre todo que nos den significado y propósito para esta vida. Yo le he dicho a usted, quiere vivir 100 años, pero la pregunta que se quiere hacer,
¿para qué? ¿Para qué? Si los quiere vivir para aumentar y crecer su gozo en el Señor, qué bueno, y lo seguirá haciendo cuando vaya al cielo. Pero si es para los deleites en la tierra, usted se está perdiendo de mucho más que eso. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por su palabra. Como hemos dicho, Señor, en verdad, ¿quién puede anunciar la victoria del Rey? Pero gracias Señor que nos da su palabra y nos deja ver allí que Él ha vencido y que tenemos esperanza. Y que esta esperanza de ninguna manera nos hace inestables o nos hace flojos, pero al contrario nos llena de gozo y nos motiva para trabajar aguardando ese día. Gracias Señor, que usted nos despida con gozo, con bien en esta hora y que su palabra quede grabada en nuestros corazones en buena tierra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.